Su tío habla con el capitán Fitzroy. Los ingleses estaban organizando uno de estos viajes como los de Cook, un viaje alrededor del mundo, y entonces el tío habla con el capitán del barco Fitzroy, y este señor Fitzroy tenía un problema, y es que él tenía una pequeña depresión, y él sabía que el capitán anterior del Beagle, ese era el segundo viaje del Beagle, se había suicidado porque estaba muy solo y no tenía nadie inteligente con quien conversar. Entonces Humboldt entra en el barco y como compañero de cabina de Fitzroy para que le haga conversar de cosas interesantes que la demás tripulación no iba a lograr. Al principio Humboldt no era el naturalista del viaje, recién más tarde es. Pero Humboldt es una persona importante, no en sí, sino también porque supo sintetizar ideas que venían antes de él. Humboldt supo utilizar grandes pensadores, el mismo Darwin. Darwin supo utilizar grandes pensadores, el mismo Linneo y Humboldt, Lamarck, que ya había hablado de evolución. Para Lamarck las especies cambiaban, pero cambiaban porque tenían cierta voluntad. Las especies cambiaban porque tenían necesidades, y estas necesidades se transmitían a los descendientes, y de esa forma cambiaban las especies. Eso ahora es una idea muy desacreditada en la ciencia, se llama lamarckianismo, pero no es una idea que la mayoría de científicos creen que es incorrecta, los científicos en general creen que es incorrecta. El mismo abuelo de Darwin ya había hablado de la evolución. Entonces, Darwin no es la primera persona de hablar de evolución. Ya habían varios científicos en Francia, Inglaterra, en otros lugares, que habían hablado de la evolución. No era una idea en sí nueva, la evolución. Pero Darwin lo que tiene es que empieza a unificar ciertas cosas y genera un paradigma en el cual la evolución ocurre de una manera ciega. La evolución ocurre a través de la selección natural. Y eso es quizás lo que Darwin hace que sea tan interesante. Que Darwin dice que la evolución no tiene ningún sentido en cierta forma, pero crea formas complejas. Entonces, para Darwin, la evolución es un sistema natural, un sistema mecánico que va generando formas complejas. Algunas de las grandes influencias en Darwin fueron Malthus y Lyell. Malthus era un sacerdote, y Humboldt, estoy con Humboldt todavía. Darwin estaba leyendo en su tiempo libre, se pone a leer a Malthus. Y Malthus había ya hablado de un problema que él veía en la población. Estaba hablando de los seres humanos, no de los animales. Pero Malthus había hablado de un problema, y era que la población está incrementando en forma muy rápida, geométrica, mientras que los alimentos están incrementando de una manera mucho más despacio. Y esto, decía Malthus, era un problema. Y esto iba a generar una lucha entre gente, iba a generar una lucha Y Darwin tiene esta idea y le vuelve y le convierte en la lucha entre las especies, entre los animales y la idea de evolución. El otro